Mis padres tienen un animatrónico de Santa y creo que quiere matarnos. Ahora, sé lo que podrías estar pensando. Esta es una historia que ya suena como la imaginación hiperactiva de un niño durante una temporada en la que se basa en la magia de la imaginación. Yo no pretendo exagerar tampoco. Esto no fue algo que nos aterrorizó en cada Navidad. Este fue un solo incidente, pero uno que mi hermano y yo nunca olvidaremos. Permítame darles un poco de historia primero para pintar una mejor imagen. Mis padres siempre han tenido un animatrónico de Santa que guardamos dentro de nuestra casa durante la temporada navideña. Supongo que mi madre lo heredó de mis abuelos, ya que cuando ellos le vendieron la casa, el animatrónico estaba ahí. Medía poco menos de 6 pies de altura y parecía un Papá Noel bastante estereotipado. Era ancho, con mejillas rosadas y una sonrisa reservada debajo una enorme barba que llevaba hasta el vientre. El atuendo tradicional rojo y blanco se completó con botas enormes, brillantes y negras. Y para ser honesto, no había nada particularmente espeluznante en él. Incluso a través de los años, su color se mantuvo bien y no eran como esos muñecos del siglo XIX que me parecen absolutamente aterradores, incluso hoy en día como adulto. Voy a incluir una foto de él en la casa, para que sepas que esto no es una rareza que acabo de inventar. Llamarlo animatrónico es algo generoso, pero supongo que es más o menos lo que era. Tenía un único acorde de potencia demasiado corto que conectabas a la pared. No había un interruptor y, cuando lo conectabas, Santa comenzaba sus pequeños movimientos alegres de inmediato. Tenía un rango de movimiento súper limitado. Sus piernas estaban inmóviles y, sin embargo, giraba hacia adelante y hacia atrás con las caderas. Su brazo derecho se levantaba como saludando y luego lo bajaba cuando regresaba a su posición inicial. Su brazo izquierdo permaneció tan inmóvil como sus piernas y ni siquiera eran ajustables. No hubo luces ni sonidos más que el sonido de las partes móviles. Tenerlo enchufado no tenía sentido en la mayoría de las veces, considerando que todos habíamos visto qué es lo que podía hacer, y los sonidos de él moviéndose eran molestos para cualquiera. En su mayoría estuvo enchufado durante unos 30 segundos por el bien de los invitados que pensaron que su primera ola de saludos era linda antes de que lo desenchufáramos una vez más. Con los años, incluso con el uso mínimo, comenzaba a desgastarse. Su cintura seguía girando, pero su brazo con el que saludaba luchaba bastante para levantarse. Recuerdo que sonaba como una puerta chirriante que no podía terminar de abrirse. Finalmente dejó de funcionar por completo y dejamos de conectarlo. Aunque, bueno, eso no es del todo cierto. Mi hermano y yo a veces lo enchufamos para reírnos de él. Mi padre lo acercaba a la ventana cerca del árbol de Navidad. Se veía mejor de esa manera. Tener a un Santa asomándose al jardín cerca de nuestro árbol brillantemente decorado fue una mejora de él parado en una esquina mirándonos. Inevitablemente, su rotación de lado a lado dejó de funcionar, probablemente como resultado de haber sido movido de arriba hacia abajo de las escaleras durante más de 20 años, siendo el sótano su hogar durante los otros 11 meses del año. Nuestro incidente tuvo lugar mucho antes de que terminaran sus días rotativos. Mi hermano Chase tenía alrededor de 10 años en ese momento y yo tenía 12. Y no recuerdo exactamente cuándo mis padres comenzaron a poner a Santa afuera, pero tan lejos como pude recordar, él siempre estaba allí cuando celebrábamos Navidad. Personalmente, en ese momento el animatrónico de Santa apenas me llamó la atención durante diciembre. Se destacó a principios de mes, claro, pero como todas las demás decoraciones, mi cerebro se había acostumbrado a que él siempre estuviera allí. No fue tan fácil para mi hermano. En años posteriores, ambos nos habíamos reído de su giro de lado a lado, pero los años en los que su brazo comenzaba a fallar fueron mucho menos entretenidos para mi hermano. Los niños le tienen miedo a muchas cosas, así que ¿quién podría culparlo de estar asustado por un animatrónico oxidado de 2 veces su tamaño? Su miedo tampoco se limitó al movimiento irregular de Santa. Si caminabas por el pasillo y te olvidas de que Santa estaba ahí, su presencia lo tomaría desprevenido y causaría un gran susto. Nos pasó a todos, salvo a mi padre. Pero parecía sorprender más a mi hermano.
A ese año, Chase decidió que ya estaba harto de San Nicolás y se lo contó a mis padres. Todavía era noviembre, pero ahora que el Día de Acción de Gracias había terminado, no había ni una semana antes de que llegaría la hora de las decoraciones navideñas. ¿Podemos mantenerlo en el sótano este año? Ya ni siquiera se mueve bien, protestó mi hermano mientras entraba a la cocina para desayunar. Chase, lo sacamos todos los años. Es casi una tradición en esta casa como verdadero Santa, respondió mi madre. Estaba ocupada empacando nuestros almuerzos mientras discutía con mi hermano pequeño, claramente irritable. Mi padre estaba en la otra habitación planchando su camisa para el trabajo, sin involucrarse nunca en la charla matutina. Pero es viejo. ¿Por qué no podemos simplemente obtener decoraciones normales? Ninguno de mis amigos tiene un Santa gigante espeluznante mirando por la ventana. Se quejó con toda la energía que solamente un niño de 10 años podía tener a las 7:30 de la mañana. ¿No nos hace eso únicos entonces?, reflexionó mi madre. Podías escucharla comenzando a ceder. Empacar el almuerzo y preparar a sus hijos para la escuela antes de dirigirse a su propio trabajo de tiempo completo fue difícil con solo media taza de café. No, nos vuelve raros. Y ese fue el final. Fue más fácil para mi madre ceder que quedarse allí y discutir sobre las decoraciones navideñas con su hijo de 10 años. Además, significó una decoración menos que tenían que cargar desde el sótano. Y tengo que admitir que estaba impresionado, ya que Chase había inventado un puñado de razones para mantener al gordo guardado, sin tener que admitir que en realidad estaba asustado de nuestro viejo Santa. Así, el antiguo animatrónico se quedó abajo cuando llegó el momento de llenar la casa hasta el borde con decoraciones. Era extraño ver la sala de estar sin Santa asomándose por la ventana. Pero igual que cuando había estado allí, dejé de darme cuenta después de un par de días. Una semana más tarde, nuestros primos Ben y Ty vinieron a pasar la noche. Si bien la mayor parte de nuestro tiempo nos la pasamos acurrucados alrededor del Nintendo 64 jugando Mario Kart o GoldenEye, nos gustaba mezclarlo jugando al escondite en el sótano con las luces apagadas. No es tan extraño como parece, teníamos un gran sótano y gracias a las pocas ventanas junto con la luz de la luna se podía ver bastante bien, una vez que tus ojos se hayan adaptado a la oscuridad. Una vez que bajo las escaleras, a la derecha había una habitación sin terminar llena de un congelador, refrigeradores y una montaña de cajas y cajones de plástico, llenos hasta el borde con decoraciones y destrezas para otras temporadas. Esta te lleva a otra habitación más pequeña que estaba lleno de nada más que máquinas de ejercicio obsoletas de nuestro padre, rodeado de un hormigón y paneles de yeso. En el lado izquierdo de las escaleras había una gran sala amueblada que servía como una sala de reunión de mi hermano y yo. Habíamos configurado el sótano bastante bien como para una arena para las escondidas. Yo era el mayor de todos los primos, lo que por supuesto significaba que nunca iniciaba el juego. Tai, siendo el más joven, heredó inevitablemente ese puesto y el resto de nosotros nos desparramamos por el sótano. Rápidamente me dirigí al pasillo con la esperanza de volver al taller de mi padre a un lugar que había descubierto antes. El pasillo en sí era en realidad un miserable escondite. Había tanta basura que quienquiera que fuera el que buscaba naturalmente se toparía con cualquiera lo suficientemente tonto para intentar esconderse allí. Aún así fue un buen atajo y pensé que evitaría que Ben o Chase vieran dónde estaba mi escondite perfecto. Aproximadamente a la mitad del pasillo me di cuenta de que algo estaba bloqueando el resto del camino. Mis ojos aún no se habían adaptado a la oscuridad, así que extendí la mano para ver si era algo que podía dejar atrás. Mis manos encontraron una gran superficie de cabello falso, y me di cuenta exactamente de lo que estaba bloqueando mi camino. Mis padres habían dejado a Santa Claus metido en el pasillo gracias a las constantes quejas de mi hermano. No era pensado en sí, pero no tenía espacio para apartarlo de mi camino en el pasillo estrecho. Antes de que pudiera regresar por donde vine, escuché una voz desde lo alto de las escaleras. ¿Listos o no? ¡Ahí voy!, gritó Tai, mientras sus pies pisaban fuerte las escaleras de madera mientras bajaba el sótano. Fuera de tiempo, traté de ponerme de pie lo más recto posible y aplastarme contra la pared junto a Santa Claus. No era un gran plan, pero era el mejor que tenía en ese momento.
Mientras esperaba que Ty encontrara primero a Ben y a mi hermano primero, mis ojos finalmente se adaptaron a la oscuridad. Mirando lentamente hacia Santa, pude ver que estaba frente a mí. Sus ojos sin vida se entrecerraron por la sonrisa moldeada colocada en su rostro. Probablemente se había girado después de que me colocara con él, pero se sentía como si estuviera vuelto para mirarme. Me quedé inmóvil, esperando que él se quedara tan quieto como lo hizo cuando estaba en nuestra sala de estar. Contuve la respiración, sintiendo los latidos de mi corazón, latiendo lo más fuerte y lo más rápido posible. ¡Te tengo!, gritó Ty mientras agarraba mi brazo, y yo grité del miedo. No fue mi mayor momento de orgullo. Me tomó 5 minutos para intentar detener a Ty, quien tenía un ataque de risa por mi reacción. Y luego me senté en el sofá de la sala de estar mientras él perseguía a Chase y a Ben. Cuando finalmente los encontraron, los tres se rieron hasta las lágrimas mientras Ty hacía su mejor impresión de mi grito. No solo fue vergonzoso, sino que las reglas con las que jugábamos dictaban que la primera persona que se encontraba era el que buscaba para la siguiente ronda. Siendo el mayor, sentí que mi orgullo herido tomaba el lugar de mi miedo mientras contaba en voz alta en lo alto de las escaleras. Decidí que los encontraría a todos tan rápidamente que mi dominio del escondite borraría el chirrido que había hecho. Contando hasta 50 bajé las escaleras e inmediatamente regresé al pasillo de Santa. Era común que la gente se escondiera precisamente donde la primera persona había sido atrapada en la ronda anterior, así que apostaba por una psicología doble inversa. Sonreí cuando vi a Santa. Mis ojos aún se adaptaban en la oscuridad. Su cuerpo estaba alejado de mí esta vez, lo que significaba que uno de ellos obviamente se había apretujado con la esperanza de que yo no pudiera seguirlo, girando las caderas de Santa en el proceso. Mientras me acercaba a él, lo agarré en un intento de atraparlo del camino para poder pasar. Su cuerpo inmediatamente se balanceó hacia atrás para enfrentarme. Y lo que vi me horrorizó tanto que nada más que aire de pánico escapó de mi garganta. Inmovilizado entre su ancho cuerpo y brazo izquierdo, inmóvil, estaba mi hermano. Sus ojos se abrieron en pánico cuando se encontraron con los míos, y pude ver el cordón envuelto firmemente alrededor de su cuello. Santa casi se apoya contra las paredes cuando está enchufado, ya que el cable de alimentación era muy corto, pero fue lo suficientemente largo para envolverse alrededor del cuello de un niño de 10 años. Me quedé paralizado en un estado de shock, mientras mi mente trataba de procesar la escena frente a mí. Y se rompió el trance cuando el brazo libre de Chase se acercó a mí en búsqueda de ayuda. Instantáneamente me balanceé para salvarlo, pero un brazo se disparó y me golpeó en la mandíbula, enviándome volando hacia atrás. Aturdido, miré hacia arriba para ver el brazo levantado de Santa. El mismo brazo que ya ni siquiera se podía mover correctamente cuando estaba enchufado. El resto de su cuerpo se alejó lentamente de mí de nuevo. Su cuerpo giratorio llevó a mi hermano fuera de vista. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Me temblaban las piernas y el resto de mi cuerpo pronto se unió a ellas en un temblor. ¿Qué diablos era eso? Estaba tan asustado. Pero luego pensé en Chase, siendo estrangulado al otro lado de lo que fuera este terror. Pensé en sus ojos saltones. Su rostro se volvió de un color púrpura oscuro que pude ver incluso en la oscuridad. ¡No!, grité y salté hacia arriba y en contra del animatrónico con todo mi peso. Los tres nos estrellamos contra el piso de concreto, derribando una cabalgata de otros artículos almacenados sueltos en un estruendo estrepitoso. Inmediatamente me levanté sobre Santa, ahora inmóvil, y agarré a mi hermano de sus piernas, y tiré con todas mis fuerzas, y para mi alivio lo liberé del brazo que lo había inmovilizado. El cable de alimentación ya no estaba enrollado alrededor de su cuello, pero mientras tosía y gemía pude ver las marcas estrangulantes con mucha más claridad. Poniéndolo de pie, corrimos hacia las escaleras, donde nos recibieron nuestros padres que habían escuchado el fuerte estruendo y se apresuraron a ver qué había sucedido. Nuestros primos se emergieron rápidamente de sus escondites cuando nuestra madre se asustó por las heridas de mi hermano, y nuestro padre gritó sobre nuestro comportamiento imprudente.
Mis padres no escucharon ni la versión asustada de mi hermano ni la mía de los acontecimientos que habían ocurrido. Asumieron que mi hermano simplemente se había enredado en el cable mientras trataba de esconderse, quedando atascado cuando su cuerpo más pequeño estaba encajado entre el brazo de Santa. El miedo, el pánico y el dolor resultante fueron los responsables de su historia de que la máquina lo había agarrado. Mis intentos de validar su historia fueron descartados como intentos de evitar el castigo. 2 semanas de castigo pusieron un alfiler en eso, y la verdad que se nos había quedado pegada a Chase y a mí para siempre. Mi padre finalmente llevó a Santa arriba para ver si había sufrido algún daño significativo. Sorprendentemente, el artilugio arcaico no se rompió ni se dobló a pesar de la fuerza de mi ataque y del implacable piso de concreto. Su única imperfección fue el polvo que había recogido con su caída. Mi padre lo limpió e iba a llevarlo de regreso al sótano cuando sorprendentemente mi hermano protestó. ¿Podemos llevarlo a la sala de estar? No al sótano, por favor. Suplicó. Había llorado durante horas después del incidente y las lágrimas frescas amenazaban el rabillo de sus ojos. Con su cuello vendado, hizo un espectáculo bastante triste. Nuestro padre cedió, probablemente por lástima, y devolvió a Santa a su lugar mirando por la ventana cerca de nuestro árbol brillantemente iluminado. Después de eso, lo sacaron todos los años sin un pío de mi hermano. Me estoy acercando a los 30 ahora y mis padres todavía lo sacan cada Navidad. Ese fue el único incidente que sufrimos a manos de nuestro extraño animatrónico. A mi hermano solo le tomó unos años en superarlo. La mayoría de nuestras navidades durante la escuela secundaria involucraron reírnos de Santa, de su rotación de lado a lado mientras la interpretación de los Beatles de The Twist sonaba de fondo. Sin embargo, pasaron 9 años antes de que habláramos sobre lo que sucedió con Santa en el pasillo esa noche. Mi hermano estaba en el último año de la escuela secundaria en ese momento y yo estaba de visita desde la universidad. Pasé de contrabando a casa algo de alcohol que había comprado con mi falso ID y estábamos pasando el rato en el mismo sótano en el que habíamos pasado la mayor parte de nuestra infancia. Bromeamos sobre la vieja televisión que solíamos ver y nos reímos de cómo se rompieron los joysticks del Nintendo 64. Estábamos bastante borrachos cuando el tema finalmente cambió a las escondidas y el incidente de Santa. Mamá y papá nunca nos creyeron, dijo Chase. Demonios. Algunos días ni siquiera estoy seguro de todo lo que recuerdo. No creo que ningún adulto creyera lo que vimos. Todavía recuerdo cómo se veía tu cara cuando se puso morada. Respondí, haciendo una mueca cuando la imagen se repitió en mi mente. Sabes, nunca te dije gracias por salvarme, admitió, sacudiendo la cabeza como si se avergonzara de no haberlo hecho nunca. Bueno, no tienes que agradecerme de que te salve de Santa, bromeé, y nuestras risas borrachas llenaron el resonante sótano. Después de unos momentos, el rostro de Chase volvió a ponerse serio. Hay algo más que nunca te dije, dijo en un tono más solemne. ¿Qué cosa?, pregunté, sin darme cuenta de que mi hermano había ocultado algo después de todo este tiempo. Cuando me agarró, me susurró algo al oído antes de empezar a estrangularme, Chase confesó, hundiendo los hombros como si acabara de descargar la carga más pesada que tuviera en sus hombros. ¿Qué? ¿Qué diablos dijo? Me las arreglé para farfullar. Mi sorpresa superó mis palabras. Chase me miró y negó con la cabeza. Era una oración desordenada, pero recuerdo cada palabra. Su voz era hueca y cada palabra salía como si estuviera hecha de metal pulido. Mi hermano parecía perder el enfoque cuando dijo esto, como si recordara por primera vez en años. Chasqueé los dedos un par de veces hasta que su mirada de 1000 metros se volvió a enfocar. Jesucristo, Chase, ¿qué te dijo?, insistí, sin tener idea de cómo mi hermano ocultó esto durante tanto tiempo. Parpadeó un par de veces y finalmente habló. Me dijo... Santa,
Decoración. Santa. Arriba. Santa. Todavía funciona. Enchufar. Santa. Arriba. Con eso, Chase se cubrió los ojos con la mano, tratando de contener las lágrimas que venían con los recuerdos. Nosotros no hablamos más de esa noche, y hasta la fecha solo la mencionamos brevemente para asegurar de entre sí de que no lo habíamos imaginado todo. También utilizo estos momentos para asegurarme de que Chase esté bien, porque probablemente nunca buscó la terapia que debería tener. Quizás se pregunten por qué diablos no sacamos esta cosa al bosque y le prendimos en fuego. Bueno, hay algunas razones para eso. En primer lugar, no quiero tener que explicarles a mis padres que su hijo de 29 años quemó su decoración navideña hasta hacer las cenizas, todo porque le asustó una vez cuando tenía 12 años. En segundo lugar, han pasado 17 años y no han ocurrido ningún otro incidente con el animatrónico ahora inmóvil. Finalmente no sé qué escuchó mi hermano esa noche del todo, pero si lo que dijo Chase es verdad, entonces todo lo que este Santa quería era que se incluyera junto con nuestras otras decoraciones navideñas durante las vacaciones. Probablemente nunca sabré qué demonios es lo que pasó realmente, pero sí sé que un día mis padres me lo van a heredar y cuando llegue ese día, puedes apostar que estará junto a la ventana de mi sala de estar para que cuando pase alguien lo vea. En ese lugar en mi casa durante un mes al año es todo lo que necesito para asegurarme de que no volveré a ver otra cara morada y jadeante como la de mi hermano. Entonces, con mucho gusto le daré este regalo a todos los años mientras viva. De todas maneras, esta es la temporada. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Manténganse en sintonía para más historias como esta. Y ya saben, si les gustó el video, agradecería que le dieran un pulgar arriba, que comenten qué les pareció y que lo compartan con todos sus conocidos. Denle al botón de suscripción y a la campanilla que estarán por aquí abajo, solamente para que estén al tanto de todos los videos que voy a subir al canal. En la descripción estarán consiguiendo los links a la historia original y el crédito del autor, además de mis redes sociales donde pueden mantener un contacto conmigo, saber noticias del canal y mucho más. Y los links al canal de Hablando Fresco, donde una vez a la semana me estoy reuniendo con amigos para hablar sobre la vida en general. Únanse, sabemos que les va a encantar. Yo soy SmileDead, solamente para recordarte tus miedos más profundos. Nos vemos a la próxima.